Lo conozco desde muchacho. Somos paisanos, somos de Monterrey. Se le va a notar al momento de hablar. El doctor Martínez ha sido un constante invitado a nuestra iglesia debido a su vasto conocimiento. Déjenme decirles un secreto que él no presume mucho, pero en su momento, cuando él estaba graduando en la escuela de odontología en Monterrey, fue el estudiante nacional. Estamos hablando del mejor promedio nacional. Después de eso él se hizo adventista, tuvo muchas experiencias en cuanto a su vida. Mejor, no sé si no quiero ser chismoso ni nada, pero él ha sido una gran bendición. Fue anciano de la iglesia en la que yo crecí y ha sido un gozo poder tenerlo aquí cerca de nosotros y haberlo invitado muchas veces. A él le gusta mucho la profecía, los eventos de los últimos días. Así que el doctor César Martínez, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación. Muchas gracias, Pastor Quintero, y agradecido con Dios que estemos aquí, ¿verdad?, en este púlpito, y en el cual es un privilegio siempre compartir la palabra de Dios. Todos nosotros no somos ajenos a lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué se va agravando la situación en el mundo? Aquí tenemos nosotros la palabra inspirada de Dios, el pensamiento de Dios, el propósito y el proyecto de Dios. Aquí encontramos todo lo que Dios se ha propuesto hacer aquí en esta tierra. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios estableció el tiempo dentro de aquí, de esta tierra? ¿Por qué Dios prefijó los tiempos? ¿Por qué Dios, me gusta como dice la pluma inspirada, Dios no conoce ni premuras ni demoras? Porque llegado el cumplimiento del tiempo, Dios inmediatamente actúa y cumple las cosas que Él prometió. Porque dice Amós capítulo 3, versos 7 y 8, que Dios no hará nada sin primero que lo anuncie a través de sus siervos los profetas. Pero la cuestión es si nosotros le hacemos caso a los profetas. Porque la historia nos dice que la mayor parte de la gente no le hacía caso. Y entonces había problemas. Dice Primera de Crónicas 29, que si nosotros confiamos en Jehová, vamos a estar seguros. Pero si creemos a sus profetas, vamos a ser prosperados. Cuando Dios se propuso sacar al pueblo de Israel, porque Dios siempre tuvo profetas desde Enoc, Noé, y usted puede ver en toda la historia siempre tuvo profetas, hasta que le llama a Moisés para sacar al pueblo hebreo de Egipto. Porque Dios le había prometido a Abraham, que era el padre de los hebreos, el padre de los judíos, que de ellos iba a ser una gran nación porque tenía un proyecto que llevar a cabo. Y entonces Dios trajo, ¿verdad?, en este caso a Moisés para poderlo realizar. Voy a leer en Números, capítulo 11, verso 29. Agarre su Biblia, téngala ahí cerquita porque la vamos a usar mucho. En el 11:29, cuando fue cuestionado el profeta de Dios, en este caso Moisés, note lo que les contesta Moisés. Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová, dice, pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá que todo el pueblo fuese profeta. Tú tienes celos de mí porque Dios me ha escogido para anunciarte las cosas. Y entonces Dios dice, bueno, yo voy a expresar lo que Dios quisiera. Ojalá todos fuesen profetas. En Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32. Dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.
200 personas de la tribu de Isaacar que sabían perfectamente bien leer los tiempos. Nota bien, estaban entendidos. Ojalá todos hubiesen sido profetas. Pero Dios nunca va a hacer nada sin que lo avise primero. Aquí tenemos a 200 hombres que le sabían decir al pueblo cuándo avanzar y cuándo detenerse, porque sabían perfectamente leer el tiempo. ¿Qué quisiéramos, Pastor Quintero, tener 200 ahorita de estos? Que nos anuncien perfectamente el bien el tiempo que vivimos. Porque ¿qué es lo que está pasando? Apenas sucede esto de la pandemia que está ahorita azotando el mundo. Usted no se imagina la cantidad de llamadas que me han hecho pidiéndome consejo acerca si hay que salir de la ciudad y todo. Y yo les digo, oigan, espérense. Porque el panorama profético no dice eso todavía. No hagas algo antes de tiempo. Porque Satanás siempre va a querer acelerar las cosas. O Satanás, miren, Satanás nunca va a querer que usted y yo nos entendamos bien en el tiempo que vivimos. O va a mandar todo hacia el pasado, o va a mandar todo hacia el futuro, para que usted se descuide ahora. Pero si usted conoce bien el pasado, sabe por la profecía lo que va a suceder en el futuro, el presente para usted va a ser muy claro. Es más, usted no va a tener miedo. Y no va a tener miedo porque nadie va a ser probado más de lo que puede. Y aparte de eso, Dios siempre le va a dar la salida. Porque Dios nunca va a hacer nada sin que primero lo anuncie. Y la pregunta es, ¿en qué tiempo estamos viviendo ahorita? Hay gente que dice, estamos en el tiempo del fin. Yo sinceramente no sé de dónde han sacado eso del tiempo del fin. Yo lo que sé es que la Biblia habla del fin del tiempo. Y la pregunta es, ¿estaremos viviendo en el fin del tiempo? Y para esto es necesario ubicarnos. Porque si en mí hay una reacción ante lo que está pasando de miedo, dice que Primera de Juan capítulo 4 verso 18, dice que si yo temo es que no he conocido bien a Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces quiere decir que yo necesito conocer bien a Dios, conocer bien los planes y el proyecto que tiene Dios y saberme ubicar bien, perfectamente bien en el tiempo. Mire, le digo esto, porque de repente se empiezan a escuchar tantas voces. Y yo le voy a pedir que ponga mucha atención a lo que está escrito. Deje de estar escuchando voces que dicen que aquí, que allá. Usted váyase a lo que está escrito, al pie de la letra, y va a ver que no va a errar. Usted haga caso al profeta y va a ser prosperado. Todo aquel, dice la página 45 de Eventos de los Últimos Días, que crea que Dios ha hablado a través de la hermana White y que los testimonios están ligados con el mensaje del tercer ángel, dice, serán conservados de aceptar graves errores que van a suceder en el fin del tiempo. Y todo es porque empezamos a escuchar voces que dicen, no, esto no es válido. ¿Por qué? Es que los testimonios ahorita no, eso enreda mucho a la gente. Profecía, no hables, porque a la gente le va a dar miedo. Pues si le da miedo, lo único que está revelando es lo que ha cultivado dentro de su corazón. Pero que yo sepa, mire, Primera de Corintios 14, versos 1 al 4, dice, seguid el amor con todos, pero sobre todo los dones. ¿Y cuál es el que tiene primacía dentro de los dones? Dice, el de profecía. Porque la profecía edifica, la profecía exhorta, y la profecía consuela, y vuelve a ratificar en el verso 4, porque la profecía es para la iglesia, para edificarla. Entonces, ¿de dónde sale el pensamiento de decir que no prediques de profecía? No andes citando estos libros porque confunden a la gente. Yo siempre predico así, ustedes me conocen. Y siempre cuando termino predicaciones, allá afuera me está esperando alguno. Según para corregirme, según él. Porque yo ando citando estos libros. Bueno, el asunto es que sin profecía, un pueblo se desenfrena. Se necesita forzosamente la profecía. Y entonces voy a leer unas advertencias que nos da aquí la pluma inspirada en Eventos de los Últimos Días. Voy a leer la página 15 en adelante.
se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente de Daniel y el Apocalipsis. Deben de recibir atención como nunca antes, porque la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. La luz de Daniel, ¿hasta dónde nos lleva? Hasta los postreros días, hasta el último. Leamos y estudiemos. Estoy leyendo la página 15 de Eventos de los Últimos Días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo final. Antes del fin, yo debo de entender bien el capítulo 12 de Daniel, porque ahí está la clave de muchas cosas. Y ahora dice, le voy a decir los años para que usted vea en qué año lo dijo Elena de White. Año 1903. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. En el Apocalipsis hay muchas verdades que usted y yo necesitamos entender, que están ligadas con el capítulo 12 de Daniel. Ojo con eso. Pronto se van a cumplir las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe de estudiar con diligencia estas profecías y entenderlas claramente. Hay que entender bien lo que dice ahí Apocalipsis, porque esto no encubre la verdad y sí nos advierte con suma claridad diciéndonos lo que va a suceder en el futuro. Año 1903. Elena de White veía hacia el futuro después de 1903, que había cosas en Apocalipsis bien importantes que tenían que ver con el fin del tiempo y también de Daniel 12. Sigue diciendo, hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben de ser ilustrados. Es deber del centinela y de los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Es deber. Alcen la voz los centinelas ahora. Den el mensaje de lo que es la verdad presente. Que no se queden allá en la antigüedad. La verdad va como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Se lo digo esto para cuando vea las profecías. Porque hay gente que se quiere quedar atrás en las profecías. Hay gente que cree que Dios ya no hubo más luz después de 1844. Y centran toda la profecía ahí. Y ya nomás están esperando una ley dominical. Ojo, ahorita le voy a leer unas cosas que le voy a causar sorpresa. Mantengamos, dice, mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Dígale a la gente dónde estamos en la historia profética. Debiera realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho, dice, debe de mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. Que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Nadie debe de conservarse libre. Satanás puede engañarlo aún a los escogidos. Bueno, dice uno, ¿y dónde estamos en la profecía? Mire, yo le voy a decir una cosa, lo que pasó en mí. Yo he sido un fanático lector de lo que es toda la profecía. Es más, si usted es testigo de Jehová, si es mormón, lo que usted sea, usted pregúnteme o pregúntele al pastor Quintero. Yo le digo qué cree usted, yo le digo qué creen proféticamente y hasta el fin del tiempo y lo que van a hacer. Yo me tomé la molestia de investigar todo eso. Y ahora, ¿cómo podemos saber nosotros si estamos en el fin del tiempo? Entonces, yo hace como 10 años, yo dije, yo jamás voy a ponerle atención ya a otro hombre, más que exclusivamente a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Yo no quiero saber otra cosa. Y me voy a meter de lleno a investigar todo esto bien, a fondo. Y entonces me puse a investigar. Y encontré pues que el único que me puede guiar a toda la verdad, de acuerdo a lo que dice San Juan 16:13, es el Espíritu Santo.
El único que me puede aclarar todo lo que va a venir es el Espíritu Santo. Si yo quiero conocer más de Cristo, dice, Él va a tomar de lo mío y te lo va a hacer saber. Dije, mira, teniendo tan buen Dios, ¿para qué quiero ayudantes? Porque si el Espíritu es el que me va a guiar, oiga, pues es el Espíritu de profecía el que realmente me va a edificar, me va a exhortar y me va a consolar y me va a dar ánimo. Pero la cuestión, usted tiene que hacer oídos sordos. En primera de Juan, capítulo 2, yo nomás le voy a dar el texto, usted léalo, de ahí desde el versículo 25 al 28. Dice claramente que nadie te engañe, porque la unción misma te va a guiar a toda la verdad y te va a hacer que permanezcas en Él, para que cuando Él se manifieste, no nos vayamos a alejar de Él avergonzados. Y entonces hay que ponerse directamente a estudiar la palabra de Dios. Con esto en mente, entonces uno dice, bueno, ¿dónde comenzar el estudio serio de profecía? Que me marque líneas de tiempo, que me diga, no que yo tenga que forzar eventos para acomodarlos, porque es muy fácil forzar eventos para acomodarlos y den las cifras que yo quiero. Pero Dios no se vale de eso. Dios da bien claro la profecía. Mire, usted ve que la profecía, dice San Mateo 24:15, primero antes de eso, dice que se tiene que predicar este evangelio para testimonio a todas las naciones. Que cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee va a entender. El que lee ¿qué? Daniel, y especialmente lo que es la abominación desoladora. Esa es la que nos ubica perfectamente bien en el tiempo. Vamos a suponer, dice, oía un santo que hablaba con otro santo, ¿hasta cuándo será? Lo del continuo y la abominación desoladora. Dice, pasarán 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. ¿Verdad que así dice? Desde la orden de reedificar, se fija que se da una orden para reedificar Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe habla tanto y luego pasará esto. Se fija que da con lujo de detalles el tiempo. Usted no necesita inventarlo, absolutamente. Y pasarán 2300 tardes y mañanas y después el santuario será purificado. Saca las cuentas inmediatamente, ¿verdad? No hay que inventar ninguna fecha. Ahí están. Bueno, pero el asunto es que si yo entiendo bien la abominación desoladora, y aquí le pido que ponga mucha atención, quizá nos vamos a tardar y este sermón se va a alargar un poquito. Usted va a Daniel. Usted sabe que Daniel 2 da una secuencia. Usted sabe que Daniel comienza con Babilonia, en secuencias de tiempo, en líneas proféticas de tiempo. Usted se va a dar cuenta que comienza con una Babilonia literal que existió en el año 605 antes de Cristo. Y lo va a llevar a Apocalipsis, porque ahí está el cierre de todas las profecías y de todos estos cómputos. Va y cierra con una Babilonia de carácter espiritual que le llaman Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Cierto o no? Bueno, entonces yo tengo que fijarme bien en la secuencia de tiempo. Y lo que yo he visto es quizás malas interpretaciones de lo que es la abominación desoladora. Y Jesús lo dijo, el que lea Daniel y empiece a entender esto, va a saberlo. Bueno, si usted va a Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí no habla de la abominación desoladora, habla hasta el capítulo 7. Voy a condensar la profecía porque yo estoy predicando para adventistas, sobre todo. ¿Qué se supone que usted conoce la profecía? Llegamos a la cuarta bestia, y ahí sí le llama abominación espantosa. ¿Verdad que le llama así? Esa cuarta bestia, nosotros siempre hemos decidido que es el Imperio Romano, ¿cierto o no? Que tiene en la cabeza un cuerno pequeño, bueno, tiene 10 cuernos y le surge un 11º, que tiene ojos y boca que habla grandes cosas, el cual va a perseguir al pueblo de Dios por tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años, desde el establecimiento del Estado papal, no de la iglesia papal, del Estado papal, hasta 1798, porque se levanta la Revolución Francesa en contra del Estado papal, porque la iglesia católica como tal siempre existió y nunca ha dejado de existir.
como estado papal. Destierran allá por medio del general Berthier a Pío VI, ¿verdad? Y aparentemente recibió una herida de espada. Pero antes de eso y de ver todo eso, fíjese bien la evolución y usted va a entender muchísimas cosas. Es igual, yo le voy a hacer la pregunta, es igual la cuarta bestia que representa a Roma al cuernito que tiene arriba. Son lo mismo. ¿Usted por qué cree que el ángel y el mismo Daniel pide que se le interprete bien acerca de esa cuarta bestia? Y luego dice acerca de esos cuernos y acerca de ese cuerno pequeño. Y lo que más le dieron explicación fue de ese cuerno pequeño, que tenía que hacer todas estas cosas. Le vuelvo a repetir, ahí tenía la cuarta bestia, espantosa y terrible. Ojo, abominación del asolamiento. Y el cuerno pequeño. ¿Cuál de esos dos le gusta para que sea? ¿La cuarta bestia o el cuernito? Y de ahorita le digo, los dos. Los dos. Y vamos a verlo por qué. En la medida que va avanzando la profecía, usted llega a Daniel capítulo 8, y ahí vuelve a hablar de que pasarían 2300 años, que esa profecía era para el tiempo final. Pero era desde que fuera la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga la purificación del santuario. Y entonces empieza junto con eso a hablar de otra palabra que está ahí, continuo. ¿Qué es eso del continuo? Yo le pido que ahorita, mire, déjelo a un lado, usted enfóquese a lo que es la abominación desoladora, porque si el asunto fuera el continuo, Jesús lo hubiera dicho ya cuando dio el sermón profético. Hubiera dicho, mira, ¿quieres saber del fin del tiempo? ¿Verdad? Cuando veas la abominación desoladora junto con el continuo, ¿verdad? No, él nomás dijo, tú ponle atención a la abominación desoladora. Bueno, vamos avanzando. ¿Dónde vuelve a hablar de la abominación desoladora la Biblia? Hasta Apocalipsis. Pero antes de Apocalipsis, yo quisiera que fuéramos a Daniel. Capítulo 10. En Daniel capítulo 10, hasta el capítulo 9, ustedes ven que hay figuras, hay símbolos, ¿verdad? De acuerdo a nosotros como adventistas, tenemos una regla de interpretación o hermenéutica para la profecía. Siempre que hay figuras, siempre que hay símbolos, o se esté hablando simbólicamente, las fechas que se citen son día por año. ¿Verdad que esa regla la tenemos? Bueno, si usted lee detenidamente en su casa Daniel 10, 11 y 12, yo le voy a invitar a que me diga dónde ve las bestias, dónde ve los cuernos, dónde dice eso. Le digo esto porque en la medida que avance la profecía, el capítulo 10 es la introducción en la parte final, en la cual viene el ángel y le va a hacer conocer, el ángel Gabriel, toda la profecía paso por paso, literalmente. Si usted lee detenidamente todo Daniel 11 hasta llegar al 31, que dice que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, ya entonces sabemos quién profanó el santuario. Si es el del pueblo de Israel, bueno, porque él ya me advirtió que iba a haber una tribulación para el pueblo judío, otra tribulación en la Edad Media y otra gran tribulación al final. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo duró el sitio de Jerusalén? ¿Sabe cuánto duró? 3 años y medio. Elena de White comienza el conflicto de los siglos con la destrucción de Jerusalén, el sitio de Jerusalén de 3 años y medio, y dice que este es un pálido reflejo de lo que va a suceder hacia el final, porque va a ser la destrucción del mundo entero. En la medida que va avanzando la profecía, ahí mismo dice, empieza a decir en el verso 34 que se van a juntar muchos con lisonjas para engañar a muchos, y entonces el versículo 35 dice que muchos de los sabios van a caer para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Fíjese la palabra que usa, aún para esto hay plazo.
en que tenía que ser perseguido el pueblo de Dios. Rápido viene a nuestra mente. ¿Cuándo fue perseguido? ¿Cuándo fue asesinado? En la Edad Media, 1260 años, del 538 a 1798. Hasta ahí vamos perfectamente bien. Muchos van a ser limpios y emblanquecidos y purificados. Sí, porque en 1844 comenzaba el juicio. Primero por los muertos en Cristo, terminando después con el juicio de los vivos en Cristo, previo al advenimiento de Cristo. Una vez que dice que hay plazo para todo eso, le vuelvo a repetir, recuerde que nada más los entendidos comprenderán. Usted va avanzando. Sigue avanzando la profecía al llegar al verso 40 del capítulo 11. Empieza a hablar. Dice que al cabo del tiempo, o sea, en la medida que avance el tiempo, empieza a hablar de que este vendrá de acá y este de acá, pero llega al versículo 44, dice, pero noticias del oriente y también del norte. Oiga, ¿quién viene del oriente? ¿Quién se sienta en los lados del norte? Noticias del oriente, porque será como un relámpago que se muestra desde el oriente hasta el occidente. De tal manera, dice, que entonces saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio en el monte glorioso y santo, dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Hasta ahí, ¿sabe usted cuántas interpretaciones he escuchado adventistas acerca de esto? Y he escuchado varias, pero no tienen nada que ver con el conflicto de los siglos y la secuencia que tiene profética Apocalipsis. Para nada. Nosotros tenemos que ir a Apocalipsis porque ahí se encuentra la contestación. Porque después de eso se levanta Miguel. Y ahí dice que van a despertar muchos. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Anda, Daniel, cierra las palabras, esto es para el tiempo del fin. O sea, ya ciérrale. No, dice Daniel, yo quiero preguntarte, ¿cuándo será el fin? Vuelve a preguntar. Bueno, entonces escuché a otro que hablaba con el otro, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Y entonces dice, pues tiene que pasar tiempo y la mitad de un tiempo. Y entonces todo va a ser cumplido. Pero aparte de eso, mira, aquí nomás los entendidos van a comprender. Porque desde el momento en que se ha puesto el continuo, hasta, fíjese bien, hasta la abominación desoladora. Ojo con la abominación desoladora. Porque si yo entiendo la abominación desoladora, voy a empezar a entender mucho eso del continuo. Pero ¿sabe qué? Aparte de eso, dice, bueno, eso tendrá que pasar 1290 días. Bienaventurado el que espera 1335. ¿A que espere qué o a quién? Y la prueba está que dice, mira, tú descansa, te vas a levantar al fin, vas a resucitar, ¿verdad? ¿Está hablando de 1798 de la Edad Media o está hablando del final de la resurrección? Dígame una cosa, Pastor Guitero, ¿hay figuras, símbolos ahí? Deme contestación de esas tres fechas. Déjenme leerles lo que dice Elena de White. Dice, después de este tiempo, dice carta número 67 del año de página 971. Después de este tiempo profético, ya no hay más definido nada que marque el tiempo profético. Manuscrito 59 del año de 1900. ¿De cuál periodo o de cuál tiempo profético está hablando? Entonces ella hace la aclaración para aquellas gentes que estaban después de 1844 puesto y pone fechas, tocante a los 2300 años. Pero ahora quiero que escuche esta declaración del Espíritu de Profecía. Dice, Review and Herald, 25 de septiembre de 1883. En las Escrituras existen verdades que se relacionan especialmente con nuestro tiempo y que están anunciando el fin de los períodos proféticos antes de la aparición del Hijo del Hombre. Estos períodos proféticos se extienden hasta la misma víspera
de la gran consumación, destallan un raudal de luz sobre los eventos que entonces se llevarán a cabo. Esto lo dijo en el año 1883, para todos aquellos que dicen que ya no hay profecía. ¿Por qué ella advierte que deberíamos de entender el capítulo 12 de Daniel y que la clave de todo eso está allí en Apocalipsis? Pero le vuelvo a repetir, el asunto está en que usted y yo entendamos bien lo que es la abominación desoladora. Al llegar al capítulo 12, fíjese bien de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis porque ya nos come el tiempo. Capítulo 12. Voy a abreviar muchas cosas. Ahí empieza a hablar otra vez de esa abominación desoladora. Dice el verso 3, también apareció en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ese dragón, ¿quién es? Tiene 7 cabezas y dice que tiene los 10 cuernos, pero ojo, dice que las diademas están en las cabezas. Eso es bien importante. Están en las cabezas. Para que sepas distinguirlo bien, el verso 9 dice, ese dragón es la serpiente antigua. ¿Hacia dónde le trasladó? Y no nada más la serpiente antigua, dice, mira, este fue expulsado del cielo porque peleó contra Miguel. Pero fue expulsado del cielo. De tal manera que es la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. ¿Quién es esa bestia bermeja? Por eso le vuelvo a decir, es lo mismo la bestia roja de Daniel 7 y el cuernito. Yo le dije que ambos. Pero aquí agrega cosas. Aquí dice que tiene ya 7 cabezas. No nos dijo que tenía 7, nada más una, con 10 cuernos y uno pequeño que salió después. Pero aquí nos dice bien claro que la serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, esa bestia bermeja. Ahora yo le pregunto, esa bestia bermeja fue y se paró frente a Jesús para cuando naciera él lo matara. ¿Se fue contra él? ¿Sí o no? Esa bestia escarlata fue y persiguió a la iglesia por tiempo, sin la mitad de un tiempo. Pues esa bestia, dice el capítulo 12, verso 13, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el que va a pelear contra el remanente? Yo le pregunto, ¿quién es el remanente? Nosotros somos los adventistas, somos bien presumidos, siempre que somos nosotros, ¿verdad? Yo lo que sé es que Apocalipsis 18 dice que mucha gente va a recibir un llamado y que la verdadera iglesia está muy afuera y que va a venir. ¿Verdad que dice eso? Ese es el verdadero remanente, el cual Satanás se va a llenar de ira y va a perseguirlo. ¿Por qué? ¿Por qué cree que pone en cuenta los mandamientos de Dios? Porque la ley se va a invalidar. Pero cuando surja el fuerte pregón y todo ese pueblo salga, ese es el verdadero remanente. Ese es el que tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, que le ha hecho caso a la profecía. Porque el mensaje que se tiene que presentar, ahí en el deseado dice bien claro que es el mensaje, el mismo de Jesús, es un mensaje profético. Note bien cómo Jesús se manejaba en la profecía. Hoy se ha cumplido. Hoy vamos rápido acá, no ha llegado mi tiempo. Cuando llegó el tiempo, querían detenerlo, no, dice, si no, ¿cómo se va a cumplir la escritura? Se fijan que él se movía como un relojito, pero nosotros los adventistas parece que como si nunca se nos hubiera anunciado todo esto que está pasando. Y nos volvemos locos. Y todo es porque no leemos. El asunto es que termina la guerra contra el remanente. ¿Por qué tiene en las cabezas los reinos? Hablando desde que fue expulsado del cielo hasta la consumación final. Toda una serie de reinos. Cuando llegamos al capítulo 13, ahí se vuelve a presentar otra vez la bestia. Miré, dice el verso 1, sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
¿Y ahora dónde tienen las diademas? ¿Verdad que los tienen en los cuernos, ya no están en la cabeza? Porque va a enfatizar lo que tenían que hacer esos 10 cuernos. 3 le dieron 7 le dieron la capacidad que fuera Estado independiente el Vaticano. 3 fueron tumbados, creció por 1260 años como poder de Estado. Entonces dice el verso 2 que tiene las características de la bestia de Daniel. ¿Por qué tiene las características de Daniel 7 de esas bestias? Porque en la medida que va avanzando la abominación desoladora, va absorbiendo todo el paganismo, todas las cosas de cada una. Pero entonces dice que en sus cabezas tiene nombres blasfemos, o dice que en una de sus cabezas. Se fija que el nombre blasfemo está en todas las cabezas. Hasta aquí todavía no le explica bien lo que son las 7 cabezas. Eso lo va a hacer en el capítulo 17. En la medida que va avanzando, dice que en el verso 2, parte última, dice: y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. ¿Quién es el dragón? ¿Quién le dio el poder y la autoridad a esta bestia? ¿Verdad que Satanás? Entonces dice, una de sus cabezas, ¿fue la bestia la que recibió la herida de espada o fue una de sus cabezas? Una de sus cabezas. Eso es lo que dice. Pero dice además que esa herida mortal fue sanada. Y la pregunta es, ¿cuándo fue, es o será sanada la herida de esa bestia? Todos los adventistas lo decimos, esa cabeza es el papado, ¿cierto o no? Y otra vez le digo, es lo mismo toda esa bestia que la cabeza. Bueno, entonces la pregunta es, la respuesta dice, verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuánta parte de la tierra fue? Toda. No dice que nada más Europa, no dice que, no. Dice toda fue en pos de esa bestia. Y usted dice, ¿cuál? Y entonces dice, verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como ella o quién contra ella? ¿A quién adoraron? ¿Al papado? Sigue siendo el dragón, sigue siendo la bestia. Ese es la abominación desoladora, que se esconde detrás de sus títeres, porque va a haber 2 actores que van a actuar hacia el final. Uno de ellos fue el que recibió la herida de espada, que es el papado, y la otra lo va a nombrar ahorita acá, que es una bestia, cuernitos como de cordero, pero va a hablar como ¿qué? Dragón. Ojo con eso. ¿Cuánta gente le adoró? Toda. Es más, si quieres, dice el verso 6, abrió en sus bocas blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y dice que se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos. ¿Desde cuándo? Que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Hacia dónde te refirió la profecía? Al principio del mundo. Ojo con eso. Porque ese poder viene desde el principio del mundo. Eso que le llaman abominación desoladora, que ha ido escalando imperio tras imperio. ¿Ok? Viene la segunda bestia, porque la primera había recibido una herida de espada. Y entonces aparece una que tenía esa bestia que era como cordero, ¿verdad? Con cuernitos de cordero, pero va a hablar como dragón. ¿Cuándo va a hablar como dragón? Voy a leer una cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 495, para que usted sepa cuándo se tiene que sanar esa herida. El hablar de una nación, sobre todo aquí en Estados Unidos, son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por estos actos la nación
Va a ir en contra de los principios liberales y pacíficos. Dice que expresan los fundamentos de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, anuncia el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución, representados por el dragón y la bestia, que es semejante a un leopardo, y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella moran, dice, adoren a la primera bestia, que es el papado. Esto indica que la autoridad de esta nación de Estados Unidos será empleada para imponer algunas observancias en homenaje al papado. ¿Cuándo cicatriza? Hasta que se le haga un reconocimiento oficial en el Congreso. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿En dónde estamos en la profecía? Algunas gentes que porque ven hambres, pestes, terremotos, tantas cosas, dicen, es que ya es el fin. Eso siempre ha habido en la historia, nomás nos dice que cuando las veas es como dolores de parto que va a comenzar y que van a ir en aumento. Pero aquí ya nos habla de que hay algo que va a ser esta segunda bestia. Va a hacerle un homenaje, estableciendo la marca de la bestia. ¿Quién lo va a hacer? ¿El homenaje se lo hace el papado de Estados Unidos o Estados Unidos el papado? ¿Y usted cuánto creen que estamos de cerca de eso? Porque lo primero que tiene que hacer es gobernar encima de la primera bestia que recibió la herida de espada. Eso es lo que dice el capítulo 3. Es más, dice, no te maravilles, porque aún va a hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres, y así es como va a engañar a muchos. Y usted dice, ¿quién va a hacer bajar fuego del cielo? ¿Quién es el que va a hacer bajar fuego del cielo a la vista de los hombres? Cuando tenga oportunidad, lea la página 171 y 172 de Eventos, y dice que es el diablo. ¿Quién los va a unir al final? Papado, Estados Unidos, y luego viene todo el paganismo, vienen 3 poderes. ¿Comandados por quién? Por el Papa, por Estados Unidos, por el mismo diablo. ¿Por qué creen que allá en Apocalipsis, cuando están cayendo las plagas, dice que se unen el dragón? ¿Quién es? ¿Verdad que Satanás? Falso profeta, Estados Unidos, y la bestia que recibió la herida de espada. 3 espíritus inmundos a manera de ranas son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra. Voy a abreviar, si no, no acabo. Al final, en la medida que se va avanzando, hasta aquí dice, voy a leer la página 231. Se llama Fin del tiempo de gracia el capítulo. Y mire, voy a leer una declaración que dio Elena en el año 1890. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se va a formar antes de la terminación del tiempo de la gracia. Y esto debido a que va a constituir una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante el cual se decidirá su destino eterno. ¿Cuándo se decide nuestro destino eterno? Dice, yo vi que se formaba la imagen de la bestia. Y voy a abreviar, te voy a dar nada más las citas. Estoy leyendo la página 231 y 232 de Eventos de los Últimos Días. Y hay también otras páginas en la página 134 a la 138 de Eventos de los Últimos Días. Yo te voy a abreviar nada más lo que va a pasar. Dice, tú vas a ver que Estados Unidos, que es la segunda bestia, como cordero, va a ejercer todo su poder encima de la primera bestia que recibió la herida de espada. Si ustedes se fijan, el papado no tenía reconocimiento después de 1798 hasta 1929, cuando Benito Mussolini les dio otra vez carácter de Estado. Pero ante las naciones del mundo nunca fue reconocida. Entonces, en el año 1962 comienza el movimiento ecuménico.
Y entonces empiezan a hacer labor el papado para ser reconocido ante naciones. Naciones tradicionales católicas le daban la bienvenida solamente como jerarca espiritual de la iglesia. Pero todo fue que Estados Unidos lo reconociera a mediados de los 80 y estableciera relaciones diplomáticas por la influencia de los protestantes. Eso fue. Protestantes unidos. Le dieron de tal manera fuerza a esta relación, porque tiene aquí escrito en estas páginas, de que los primeros que tienen que hacer para formarse una imagen, tiene que ser una iniciativa de Estados Unidos, pero de las iglesias protestantes. Tú verás que las principales iglesias protestantes, no todas, las principales, tienen que unirse primero en puntos comunes de doctrina. Y lo siguiente que van a hacer una vez que lo hagan, van a influenciar en el Estado. Pero antes de eso, para que se puedan unir en puntos comunes de doctrina, para que se forme una imagen, a mí me lo han preguntado, dice Elena de White, basta con que estudies lo que es el papado y cómo se formó. El papado lo primero que hizo fue abandonar las doctrinas básicas de la iglesia, influido por medio del paganismo. Una vez que hizo eso, una vez se posesionó de la autoridad civil y una vez que la tuvo, empezó a perseguir a la iglesia de Baltasar. Bueno, al fin del tiempo va a ser lo mismo, pero ahora a través de las iglesias protestantes. Cuando tú veas que se unen en puntos comunes de doctrina, entonces van a influir sobre el Estado. Y una vez que influyan sobre el Estado, ¿verdad? Entonces prepárate porque vienen a imponer la marca. Pero aquí nos dice bien claro en la página 231 y 232 que pongamos atención antes de la marca, antes de la ley dominical. Porque ahí se estará decidiendo nuestro destino. Por eso Elena de White recibió muchas advertencias que necesitamos prepararnos para llegar ahí, para que pueda descender el Espíritu Santo. Hay cosas que no entiendo todas con toda plenitud de los eventos finales, pero sabe que a mí no me mortifica que no entienda todo lo del continuo y todo eso de Daniel 12, porque yo sé que son cosas que están reservadas para cuando descienda el Espíritu Santo en la lluvia tardía y se dé el fuerte pregón. Y aparte de eso, ese Espíritu va a venir a fortalecerme para poder pasar a través del periodo de angustia. Porque este poder, Estados Unidos, tiene que imponer la marca y entonces va a imponer que se prohíba comprar y vender si no tiene la marca o el número de su nombre. Ese es el futuro. Pero el mío está aquí ahorita. Si tú lees esto y lees las primeras páginas de eventos de los últimos días, tú te vas a encontrar con todo lo que estás viendo: incendios, inundaciones, pestes, hambres, todo, guerras, todo. Pero eso no me dice exactamente cuándo. Pero cuando yo estudio cómo se va moviendo la abominación desoladora, cuando yo veo que de la época imperial pasó a la papal como estado, después pasa a Estados Unidos, me proyecta al final cuando vienen otros dos poderes, que es el diablo, con todo el espiritismo, todo el paganismo y el papado, juntos, entonces se enfilarán para pelear contra el Cordero. Ahora ahí termina. No. La contestación de todo está en el capítulo 17. Tú llegas al capítulo 17 y otra vez te vas a encontrar con la abominación desoladora. Tiene 7 cabezas. Y tiene 10 cuernos y ahora sí te va a explicar bien claro todo. Y yo te voy a pedir que ahorita que empiece a explicarlo, fíjate bien, no pierdas la secuencia que traes desde Daniel. ¿Ok? No pierdas. Y tú vas a ver qué claro lo vas a ver. Siempre es el diablo que está detrás. Ojo con eso, ¿eh? Dice, ven acá. Dice que esta mujer se sienta sobre muchas aguas. Todo el mundo. Pueblos, naciones, tribus, lenguas, todo. Aparte de eso, dice que esta bestia está montada por una mujer. Y entonces empieza a decir que esa mujer se viste de púrpura y escarlata. Y tú dices, son el papado, ¿verdad? ¿Y dónde crees que lo obtuvo el papado todos esos colores? Vienen del paganismo, porque esos son los colores que se usaban ancestralmente. ¿Desde dónde viene la falsa adoración? Si no es desde el Edén, no es allá desde Babel. ¿Acaso allá Babel no quería ser una ciudad y también hacerse un nombre? Va avanzando la profecía y dice que la mujer es la madre de las rameras. Y tú dices, de los protestantes, ¿verdad? Sí, pero esto es más profundo que eso, porque esta viene desde el principio del mundo. Y entonces,
dice que la mujer está ebria de la sangre de los santos. ¿Verdad que así es? No te quedes con la profecía pasada, Ve avanzando. Así está el libro de Daniel, ¿sí o no? Va avanzando. Hasta llegar al capítulo 12 dice, esto es del fin. Igual acá, tú ya estás viendo la abominación desoladora en el fin. Entonces le dice, mira, le dice el ángel, espérate tantito, Juan. Yo te voy a decir el misterio de la mujer y el misterio de esta bestia. ¿Verdad que así se lo dice? Les voy a repetir como comencé. Es lo mismo la bestia que la mujer, ¿o son diferentes? Haga la separación, porque el ángel le dice bien claro, yo te voy a decir el misterio de una y de otra. Es más, la prueba está que si lee los últimos versículos del capítulo 17, dice que Dios le dio poder a la bestia hasta que se cumplan los planes de Dios. Y después dice el último versículo del capítulo 17, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Se veía que son dos cosas diferentes? Una cosa es la mujer y otra cosa es la bestia. Dice, entonces yo te voy a decir el misterio. Mira, te voy a decir el de la bestia. La bestia era, no es ahorita, pero será. Y está para subir del abismo. Pastor, ¿a quién se le da las llaves del abismo? ¿Quién es ese que sale? Es el mismo diablo. ¿A dónde va a ir a parar? Al abismo. ¿Se fija? Era en un principio y engañó a nuestros padres. Ahorita no es, pero volverá a ser. ¿Estamos ahí? Dice, bueno, te voy a decir el misterio también de las 7 cabezas. Esto para el que tenga sabiduría, dice. Y entonces dice, las 7 cabezas son 7 reyes, o 7 montes, dicen algunos, son los montes donde se asienta el papado. Te equivocas mucho al interpretar así, porque si tú te vas a interpretar así, no, aquí no van a narrar 7 montes, van a narrar 8. Dame el 8º monte ahí que está sentado el Vaticano. Y claro, me vas a sacar un montecito ahí, vas a inventarlo, ¿verdad? Porque hay gente que así hace con la profecía, ¿verdad? No, esto no tendría nada que ver con eso. Dice, te voy a decir el misterio. Y esto es para el que tenga sabiduría. Como ya está ebria de la sangre de los santos, tú vas avanzando en la profecía. ¿Cuánto tiempo dijo Daniel que iba a perseguir al pueblo de Dios? Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuándo terminó esa profecía? 1798. ¿Está bien? Entonces dice, mira, para el que tenga sabiduría, 5 han caído. Tú sitúate en 1798, 5 han caído. Babilonia, Medo-Persa, griegos, Roma imperial, Roma papal. Porque tenía poder de Estado y se le quitó en 1798. Uno es, ¿quién es el que venía como corderito? ¿Dónde estamos en la profecía ahorita? Uno es 1798 y empezó a crecer. ¿Quién es el que va a imponer la imagen, la marca, el número y todo el que va a prohibir comprar y vender? ¿Es el papado o es Estados Unidos de acuerdo a la profecía? Estados Unidos. Entonces yo no sé para qué estamos perdiendo tanto tiempo con el viejito. ¿Por qué les digo esto? Porque la aparición del papado, según lo dice Elena de White, dice sus progresos serán secretos, pero su aparición va a ser terrible. Cuando se dé la lluvia tardía y se exponga a las claras el error, entonces se declararán los pecados directos de ese poder y de Babilonia. Porque su aparición va a ser terrible, porque se va a unir junto con los protestantes liderados por el diablo, y entonces sí habrá persecución para el pueblo de Dios y gran tribulación. 5 han caído: Babilonia, Medo-Persas, griegos, Roma imperial, Roma papal. Uno es Estados Unidos y el otro aún no ha venido, o sea, el 7º. Y cuando venga,
va a durar breve tiempo. Y entonces hace una aclaración. Dice, pero espérate, también hay un octavo. Y ese octavo, fíjese bien, ojo con lo que dice la Escritura. No dice, es uno de los 7. No, dice, es de entre los 7. Ese octavo siempre ha estado desde que comenzó Babilonia. A ver, cuando la Babilonia literal, en el año 605, ¿quién fue el que persiguió al pueblo de Dios, a Daniel y a sus amigos? ¿Quién los iba a mandar al horno de fuego? Usted dice Nabucodonosor. ¿Instigado por quién? ¿Quién persiguió? Fíjese bien, en la época de los persas que querían exterminar al pueblo judío, allá en la época de Esther y de Mardoqueo. ¿Por qué cree que Elena White dice que el pueblo adventista va a ser como si fuera un Mardoqueo a la puerta? Aludiendo a eso, porque ahí estaba el diablo instigando eso. En la época de los macabeos con los griegos, querían exterminar al pueblo de Israel. En la época de Jesús, quería exterminar a Jesús. En la época del reinado de toda la Roma imperial, persiguió a la iglesia de Dios también y no nada más crucificó a Jesús. También en la Edad Media se levantó contra el pueblo de Dios por tiempos y la mitad de un tiempo. Y al final, en la medida que se va avanzando, sigue siendo el mismo diablo, porque va a hablar como dragón. Y cuando se unan, va a liderar este movimiento. Vimos 3 fechas ahí en Daniel 12, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice así, la bestia que era, no es y será, es el octavo, pero es entre los 7, pero va para perdición. ¿Quiénes le van a adorar? Todos los que lo hicieron desde el principio del mundo, que no están registrados en el libro de la vida, hasta el final donde está el remanente. ¿Eh? Bueno, dice que estos tienen un propósito, porque van a surgir 10 cuernos. Otra vez la historia se repite. 10 cuernos, 10 reyes que van a apoyar a esta triple unión, que va a estar liderando Satanás, porque dice son espíritus inmundos. Y dentro de ellos está toda la religión, que es la gran ciudad. ¿Por qué creen que cuando cae la última plaga, la ciudad se parte en cuántas partes? 3. Dice Apocalipsis 16. 3, porque es una triple unión. Dice que estos tienen un propósito. Estos 10 cuernos tienen un propósito de entregarle todo el poder a la bestia. ¿Quién es la bestia al final? ¿Quién va a liderar? ¿El papado? ¿Estados Unidos? Es el mismísimo diablo. Va a liderar esto, pero dice que el Cordero que viene y los que estamos con él vamos a triunfar porque somos elegidos y fieles. Vamos a triunfar con él. Por eso yo no debo de tener temor, porque todos los eventos como vienen, él los tiene plenamente controlados. Ahora, para los que les interesa la profecía, les voy a dar un poquito de tarea. ¿Ok? Allá Daniel dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo será el fin? Fin. Dice, pues mira, tiene que pasar tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión, la persecución del pueblo santo, todo será cumplido. ¿De cuántas persecuciones habló Daniel? De la de los judíos en el año 70. ¿Cuánto duró la persecución? El cerco. 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo Elías para que no lloviera? ¿Cuánto tardó? ¿El ministerio de Jesús? Sitio de Jerusalén, 3 años y medio. El evangelio para los judíos por parte de los apóstoles, 3 años y medio. Y después 3 años y medio proféticos, día por año. Oye, ¿y al final? ¿Y a partir de cuándo? ¿Cuándo termina? Porque cuando termine se va a acabar todo. Para mí, esa abominación desoladora, cuando yo empecé a entender esto, se me aclaró muchas cosas, el porqué, la importancia de la ley dominical y la imagen para prepararnos. Ahí podemos decir que el inicio es tratar de invalidar la ley de Dios por un hecho constitucional, lo hace Estados Unidos con la ley dominical. ¿Y qué caray? En la última plaga, cuando se
parten en tres esos poderes que se unieron. Se escucha una voz desde el cielo que anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. En ese último terremoto de la plaga, ¿verdad que eso es lo que dice Elena de White? Se parten en tres, se empiezan a pelear unos con otros. ¿Será que tiempo, si la mitad de un tiempo también se vuelve a repetir desde la ley dominical, que es invalidada la ley hasta que la ley es vindicada en el cielo por una mano que la sostiene? Dice aquí en Apocalipsis capítulo 17, verso 12, previo antes del advenimiento de Jesús: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un propósito: darle todo el poder para ir a pelear contra Cristo. A ver, ¿cuánto equivale una hora, pastor? Profética. 15 días. Ustedes dividen 360, que es el cómputo del año para la profecía. Divídalo entre 24 y le da 15 días. Cuando usted llega al capítulo 18, que se da el fuerte pregón, que ya está a las vistas cuáles son los salvos y cuáles no, entonces se le empieza a dar el pago a Babilonia. Y dice el verso 9: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que con ella han vivido en deleites, dice, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vieren el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, dice, de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto equivale? A ver, 15 que se ponen de acuerdo para pelear y 15 que se le da el pago. 15 y 15, ¿cuántos son? Ahí se los dejo de tarea, porque ya les dije los 1290. Ahí están los 1290. Ya nomás es bienaventurado el que espere a 1335. ¿Que espere a quién? ¿O que espere qué? ¿Qué se le dijo a Daniel? Tú vas a reposar y al final te vas a levantar. ¿Cuándo viene la resurrección? Cuando se levanta Miguel y viene a defendernos a nosotros. Escuchamos el día y la hora de la venida de Jesús en la última plaga, en ese fragor del trueno final, del último terremoto. Dice que los 144,000 santos vivientes escuchan el día y la hora de la venida de Jesús. Dice Eventos de los Últimos Días, página 276. Ahí lo puede ver usted. ¿Ya sabe entonces dónde vamos en la profecía? Elena de White dice que cuando nosotros empecemos a ver, hay un libro que se llama La Última Esperanza, está en la página como 170 y tantos, déjame ver si lo traigo aquí. Dice que en ese libro, La Última Esperanza, ahí viene, donde vienen todos los eventos que nos está tocando vivir ahorita. Dice que pestes, terremotos, hambres, todo, que nada más son principios de dolores. Y Jesús advierte que cuando veamos eso, no va a pasar la generación sin que todo acontezca. Es más, en la página 12 de Eventos de los Últimos Días, dice que cuando veas esos eventos, estás a las puertas, o sea, estás en el umbral, dice, como si fuera ya a pasar algo. Porque lo que viene, dice, va a haber hechos asombrosísimos. Es más, viene una tribulación, dice, abrumadora, cada vez más. Si tú lo que estás viendo ahorita de estas pestes y de terremotos que ves en diferentes lugares, incendios, es porque ya anuncian la próxima venida de Jesús. Estamos muy cercas. Ahorita se empieza a fraguar lo que es la imagen. Yo le voy a recomendar un libro que compre usted. Se llama The Family, escrito por Jeff Charlet. O si no, vaya, creo que en YouTube o ahí en Netflix, está la película que se llama The Family. Póngase a verla. Tiene mucho de verdad que nosotros los adventistas conocemos acerca del mundo protestante y cómo están trabajando después de la Segunda Guerra Mundial y cómo entraron a la Casa Blanca y ahorita se considera el poder secreto. Este poder ha ido creciendo en la medida que pasa el tiempo, tanto así que ayudaron en la reelección del presidente Bush Jr.
ayudaron después, cuando le dieron todo el apoyo. Aparte de Obama, después volvieron a aparecer, porque ellos se dedicaron a ir creciendo dentro de las cámaras legislativas, tanto de senadores como diputados. Y entonces han obtenido gran poder. Usted los puede conocer hoy en día popularmente como el Tea Party. Es el ala conservadora del Partido Republicano. Ellos han ido avasallando. Cuando nadie quiso apoyar a Trump, ellos fueron los que salieron al frente. De tal manera que ahorita ocupan la columna vertebral del gobierno. Pence, Mike Pence, Mike Pompeo, todos los que forman la seguridad de la nación y las relaciones y todo, son ellos. Ellos han podido entrar a países que no entras políticamente. Todo con la bandera del cristianismo, rescatando a las naciones para Cristo. Ese es el lema de ellos. Han avanzado enormemente, tanto poder tienen que influyeron en el presidente Bush para establecer el domingo como día de oración. No es la ley dominicana, la que vean. Fueron y cambiaron la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y usted dice, ¿y por qué lo hicieron? ¿Qué no lo pudieron haber hecho antes? Porque ellos, los que están detrás, creen firmemente que se tienen que cumplir las profecías ahí en Jerusalén, no en Tel Aviv. ¿A usted le parece movimientos absurdos o cosas? Pero tienen mucho cumplimiento profético. Así que entonces, sabiendo de antemano que estamos en la época que se está fraguando la imagen de la bestia, se están uniendo los protestantes, le están tendiendo la mano al papado, bueno, pronto vas a ver que van a influir para establecer una ley dominical. La señora White lo dice paso por paso cómo lo van a hacer. Así que no estamos ciegos tocante a eso. Voy a leer una declaración y ya con esto voy a terminar. Y note el por qué vienen ciertos problemas, pandemias y todo esto. Dice lo siguiente en Joyas de los Testimonios 3, página 306. Las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las mentes de las realidades eternas. El enemigo ha dispuesto, dice, las cosas de manera que le favorezcan sus planes y no nos encontremos preparados. Y mire lo que va a usar: negocios, deportes y modas. He aquí lo que llenará la mente de muchos hacia el fin. Negocios, deportes, modas. ¿Verdad que nos pusieron un parón a todos los que nos gustan los deportes? Modas. ¿Verdad que nos mandaron a la casa? Y usted se pregunta por qué. Lea Malaquías, capítulo 4, lo que dice del día del Señor. Dice que antes de que yo venga, no vaya a ser que yo te destruya. Yo voy a hacer que se conviertan los padres a los hijos y los hijos a los padres. Pero como no tenemos tiempo, ahí estamos acelerados completamente. Trabaje y trabaje, pensamos que los negocios es la solución, las modas o quizás también los deportes. Y qué terrible parón nos pusieron. Y qué bueno, porque así deberíamos estar reflexionando en nuestra casa. Buscar a nuestros hijos, a nuestra esposa y poner las cosas en orden y establecer las verdaderas prioridades. Tú pregúntate si en tu casa o en tu mente, en tu corazón, está en primer lugar Jesús o Dios. Pregúntatelo. Si no, ¿verdad? Haz una reevaluación. Reúne a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo. Reúnelos. Adviérteles de que viene Jesús. Porque hoy es el momento de preparación. Aprovechemos bien el tiempo que tenemos en casa para reordenar nuestras ideas y nuestras prioridades. Dios les bendiga. Dios les fortalezca y que no sea en vano este tiempo que estamos viviendo. Dios nos quiere para grandes cosas. Así que no tengamos miedo, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Porque con Él somos más que vencedores. Yo te voy a invitar, que me estás viendo, te voy a invitar para que nos acompañes con una corta oración. Y vamos a pedir la bendición de Dios. Porque Dios no está lejos, está con que le invoquemos y Él puede transformar nuestras vidas. Oremos. Gracias, maravilloso y santo Padre Celestial,
por ser bueno con nosotros, Señor, y porque sabemos que aún estamos en un periodo de gracia. Sabemos que el tiempo se está acabando, pero gracias por darnos luz y sabiduría tocante al tiempo en que estamos viviendo. Señor, te rogamos, sobre todo, que nos ayudes. Nos sentimos débiles, nos sentimos desesperados a veces, porque hay X situación en nuestras vidas, que si nos falta la economía, dinero, nos falta trabajo, quizás algunos por salud. Sabemos de antemano, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, y que donde nosotros hemos visto que ha fracasado 1, 2, 3 intentos para solucionar X cosa, tú tienes más de 1000 maneras de solucionarlo. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a conocerte mejor y que nuestra fe crezca cada día. Nos fortalezcas de tal manera que nos prepares para esa abundante lluvia tardía que habrá de venir sobre nosotros y ser partícipes de ella. Y para que ella nos pueda aclarar todas las cosas, guiándonos a tu verdad y a la vez fortaleciéndonos para pasar por cualquier periodo de angustia. Dios nos bendiga, fortalezca a cada hogar y que seamos luz y bendición para el resto de nuestra familia y nuestros vecinos. Por Jesús nuestro Señor, lo pedimos y lo agradecemos. Amén.